Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estoy aquí para platicarles sobre un libro que me encontré y que rescaté porque ya era de los que guardan por ahí porque ya lo leí, pero siempre es bueno recordar cuando la lectura te ha dejado algo. Además, se me hace de una originalidad en la narrativa y el tema se me hace excelente también. Les estoy hablando de Francisco Martín Moreno, este libro que me encantó, que se llama Arrebatos Carnales. Pues bueno, les puedo decir que este autor, que además que es mexicano, pues todavía vivo, por supuesto. Él ha hecho otros libros como México Negro, Las cicatrices del viento, México mutilado, México sediento, entre otras más. Su narrativa es muy apegada a hechos históricos y pues bueno, ahora está en boga por algunos comentarios que ha hecho por el gobierno que tenemos actualmente en México y bueno, por ahí ha dejado ver sus tendencias y ha sido criticado, pero bueno, después se ha disculpado. Pero este libro, les voy a decir que me pareció interesante porque desde el nombre que dice Arrebatos Carnales, dicen las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México. Y entonces, en este recopilado, vamos a poder leer historias de Porfirio Díaz, José Vasconcelos, Maximiliano y Carlota, Francisco Villa, Sor Juana Inés de la Cruz y José María Morelos, pero no en la historia que nosotros conocemos, sino vamos a leer, fíjense, les quiero leer la contraportada porque me pareció muy interesante para que vean cómo el contenido es diferente a lo que hemos leído de estos forjadores. Se trata de investigar al gran protagonista de un episodio histórico. Resulta imperativo describir el contexto amoroso en que se desempeñaron la monja, el revolucionario, el político, el reformador, el emperador, el líder de la independencia o el dictador, para poder comprender a cabalidad sus obstáculos e impedimentos, que una vez salvados le permitieron alcanzar sus objetivos y justificar con ellos su existencia. Por eso aquí dice que son las pasiones que consumieron a México. Vamos a ver, yo les voy a platicar ahorita rápidamente porque leí lo de Maximiliano y Carlota, que me encantó, que era algo que desconocía totalmente. Y ustedes se van a dar cuenta que si quieren leer a Porfirio Díaz y a todo lo que les acabo de mencionar, no vamos a hablar de eso que ya sabemos, sino vamos a hablar de estas pasiones que los carcomían por dentro, que les hacían fallar, que los hacían humanos. Entonces, de Maximiliano me encanta porque empieza este episodio, este capítulo, donde te pregunta, ¿sabías que Maximiliano de Habsburgo era nieto de Napoleón, que era homosexual, sodomita, pero que también compartía el lecho con mujeres? Yo no lo sabía. Y bueno, la historia y cómo lo cuenta, porque son hechos reales. Él hace una investigación muy fuerte y exhaustiva, más apegada a la verdad, lo que más puede comprobar. Ustedes, si quieren meterse a investigar la biografía de este autor, de Francisco Martín, van a darse cuenta que es, además de historiador, es un investigador y escritor, entonces está pegada a la verdad, de un trabajo de investigación de muchos años. Y en este capítulo donde habla de Maximiliano y de Carlota, es narrado y obtuvo, una vez ir rastreando hacia atrás, obviamente, por la diferencia de las épocas, está narrado por el primer hombre que besó a Maximiliano, o Maxi, como le decía, cuando tenía 8 años, por ahí en algún cuarto del castillo, en alguna de las habitaciones, jugando, le robó el primer beso que marcó de por vida a Maximiliano. Entonces lo narra Carlos Bombelles, un conde que participó en la infancia de Maximiliano y hasta sus últimos días. Y ahí nos dice que con tan solo 8 años le dio el primer beso homosexual. Maxi fue bastardo de la archiduquesa austríaca Sofía y el joven Napoleón II, el aguilucho, que así lo conocíamos, seguramente eso sí lo sabíamos. Todos conocemos a Maximiliano como
cuando estuvo aquí en México, en todas las fotos famosísimas, un hombre muy alto, delgado, ojos verdes, piel blanca, la piel blanca, esa piel auténtica de la realeza europea, con una barba cerrada entre rojiza y rubia, unas manos perfectas, habla de un excelente cuidado. Y también lo único que dice que no tenía muy bien eran los dientes apiñados. Antes pues no era tanto como los brackets, ¿verdad? Que ahora ya están súper de moda. Además de que era un hombre muy educado, muy preparado, un excelente conversador, y pues esto lo hacía atractivo a las mujeres, nada más que a él le gustaban más los hombres, ¿sí? Aún, como les digo, que más adelante vamos a ver que se relaciona con una mexicana en Morelos, con la que tiene un hijo, lo vamos a ver más adelantito. Quiero ser breve, pero quiero convidarlos a que hagan la lectura de los demás personajes que aquí están en el libro. Obviamente Maximiliano se casa con Carlota, que también era una hermosa mujer, heredera de una fortuna belga, era políglota, estudiosa de cuestiones políticas raras en la época, jurídicas y económicas también. Tenía unos ojos expresivos, de muy bonito cuerpo, pero la unión más bien se concertó por intereses políticos y económicos, aunque Carlota, en cuanto vio a Maximiliano, se enamoró de ese porte, de esa manera conversadora y amena de ser. Ella sí se enamoró perdidamente. Maximiliano lo vio como una opción de vida para facilitar algunas cuestiones económicas, que también saben que así se hacían. Desde la luna de miel para Carlota fue un infierno su matrimonio, porque desde la luna de miel ella, pues su marido pues cumple, pero después se retira, se va de juerga en el viaje de bodas, acompañado de este conde que les platico, que es el que cuenta, Carlos Bombellos, y él dice que desde la luna de miel se va, se pierde y después se entera que se esconde con unos esclavos negros musculosos con Carlos, y pues le dan rienda suelta a una preciosa orgía entre hombres donde participa Maximiliano. Pero bueno, después de esto él tiene amoríos con mucha gente y vuelve a su amante pues como fijo, a Carlos. Se lo trae a México cuando él viene a ser el virrey, con algunas promesas y algunas pues mentiras de parte pues de la realeza, incluso su tío, que le dicen que se venga. Ya ahorita lo veremos. Carlota, cuando se entera de todo esto, le dice: yo puedo respetar tu tendencia homosexual, yo solo te pido que me hagas y me permitas ser madre. Y le pide que tengan relaciones de vez en cuando, esporádica, para que ella pueda vivir lo que es la maternidad. Y pues por supuesto el heredero, ¿no? Que era lo que se buscaba entonces. En 1861, cuando el clero mexicano fue derrotado en la Guerra de Reforma, Napoleón III propuso la candidatura de Maximiliano, Maxi que estamos hablando, para hacerse cargo del gobierno mexicano. Maximiliano tenía 29 años, era un chamaco. Y pues ya tenía 4 años de matrimonio. Carlota pues lo motiva, ella cree que mejoraría su relación de matrimonio cuando él se separe de la realeza y se vuelva un hombre responsable. Ella quería poder, ella también tenía la ambición pues de alguna manera ser reina de algo, y creyó que en México iba a ser la opción. Lo motivan, no muy convencido, porque pues él más bien tendía a cosas más artísticas. Maximiliano no tenía gran interés en ser un rey de un reino que no conocía, valga la redundancia. Y bueno, convencido, pues le prometieron 1000 cosas, le daban títulos austriacos, que él iba a manifestar, iba a ser en México, iba a ejecutarlos, pero ya iba a perder cualquier otro poder en Austria. Y él lo acepta por las presiones, y pues bueno, al final él se da cuenta que fue una traición de su hermano mayor, de Francisco José, porque pues lo quería fuera de donde pudiera estropear los planes en Austria. En 1864, pues es cuando viaja para acá en la fragata Novara con dirección al puerto de Veracruz.
Desde ahí él se da cuenta que no hubo el recibimiento que le habían dicho que México estaba esperando a su virrey con toda la emoción y el amor y el cariño porque querían ser gobernados por un extranjero. Pues desde que llega a México él se da cuenta que no hay nadie, que no es cierto. Y después, pues los traslados de México, de Veracruz a la Ciudad de México, ahí sí logra ver un poquito de movimiento, pero pues más bien orquestados por el clero, porque lo que querían era que Maximiliano viniera a abolir y a dar de baja todas lo que fueron las leyes de reforma para que el clero pudiera recuperar nuevamente sus posesiones, su poder, todo lo que le quitaron con las leyes de reforma. Y bajo esta promesa Maximiliano dice que sí lo va a hacer. Lo que sucede es que cuando él toma el poder aquí y empieza a empaparse de lo que son las leyes de reforma, de cómo es el gobierno de México, de la sensibilidad de nuestro pueblo, pues él decide que no va a cumplir esto, ¿no? Y pues obviamente se echa de enemigo a todos los franceses, a los austriacos, a la gente, al papa que le había dado el poder para que él viniera aquí y contara con él y pudiera regresar a la iglesia lo que le habían quitado. Pero Maximiliano decide que no era justo y no reconoce lo que había prometido. Esto, pues, obviamente le genera una crisis porque pues no cumple y él empieza a desanimarse. Pasaba más tiempo en Cuernavaca, en una casa campestre hermosa donde él iba, se supone que iban a ir a pasar los fines de semana, todas las costumbres ya saben, pero además él disfrutaba mucho del clima de Cuernavaca, de la vegetación, de las frutas y obviamente lo acompañaba a esto pues su gran amante Carlos, ¿no? Y ahí ellos daban rienda suelta a su pasión. Carlota se quedaba en el castillo de Chapultepec atendiendo a las necesidades del pueblo mexicano con todo lo que ella podía entender y que era una mujer muy inteligente, pues lo que hizo fue hacer fundaciones o algunas oficinas para poder dar apoyo a la gente más necesitada y pues por eso se dio a querer. Maximiliano pasaba, como les comento, más tiempo en Cuernavaca, tuvo la ayuda de una pues hija del que los cuidaba ahí, el que cuidaba del lugar donde ellos llegaban, era una hija que era como la cocinerita, la mocita que los atendía. Entonces él empieza a verla como mujer. Y en ese momento Carlos se da cuenta que el emperador tenía deseos sexuales hacia esa mujer. Y entonces ahí es donde entra la tendencia de esas pasiones, de esos arrebatos de Maximiliano, donde en una de las ocasiones que están desayunando se le acerca la jovencita, esta mestiza morena, pues con caderas, como nosotros sabemos que somos las mexicanas, y le mete la mano por abajo de la falda y al ver que ella no se mueve, pues él da rienda suelta y empieza a acariciarle las pompas en el afán de indagar cómo está la rigidez de ese cuerpo que lo veía y lo deseaba. Y ahí empieza él un tórrido romance pasional. Carlos se mantiene al margen, obviamente respetando, no puede decirle nada a su emperador. Y mientras eso sucede, en México, al saberse Carlota sola y el papá de Carlota, que sabe que está sola, le manda para que la cuide y la ayude en las decisiones, pues le manda al teniente coronel Alfred van der Sonser. ¿Qué tal mi francés? Es el protector de Carlota por orden de su padre, el rey Leopoldo, y pues en una de tantas acompañamientos que le daba para arriba y para abajo, Carlota sola, él solo, pues empieza a fijarse en él como hombre y se hacen acercamientos fuertes y pues bueno, llega el momento que a orillas del lago de Chalco la seduce y ahí en el pasto le hace el amor de una manera brutal, pero para ella totalmente excitante y también se vuelve amante de él. Entonces ya tenemos a un Maximiliano con un amante hombre y una mujer en Cuernavaca y Carlota aquí en México con el teniente coronel Alfred. En mayo de 1866, Maximiliano y Carlota tuvieron una conversación en el castillo de Chapultepec donde Carlota le dice que está embarazada de, obviamente no de Maximiliano porque no le había tocado,
pero le confiesa y le dice que de Alfred y que pues él no tendría por qué sorprenderse porque él es una mujer que la abandonó. Y entonces Maximiliano le dice que él también está esperando un hijo con la India, con Conchita Sedano, la India bonita. Así la recuerda la historia, como la India bonita. Se hace una discusión entre ellos. Carlota sabe que el imperio de Maximiliano está próximo a derrocarse. Napoleón III quiere quitarle el apoyo que tiene de las fuerzas francesas aquí en México y con eso perdería poder Maximiliano. Y entonces ella le dice que se le ocurre un plan, que ella va a respetar y guardar todos los secretos de Maximiliano, todo lo que hizo, su tendencia sexual, sodomita, todo esto ella lo va a guardar, pero que él también guarde su integridad y su moral, y que ella va a regresar a Francia y que va a convencer, con el pretexto va a regresar, convencer a Napoleón de que deje las tropas francesas en México y también para convencer al Papa de que pues le dé la oportunidad a Maximiliano y de explicarle por qué Maximiliano está creyendo que es mejor que se queden las leyes de reforma, pero que en ese ínter ella va a hacerse la loca. Por eso es que nosotros ubicamos a Carlota como que padecía de demencia al final de sus días, pero es algo que ella planea. Obviamente Maximiliano le dice que él no cree que sea un plan que sirva y ella le dice pues es la única forma en la que yo pueda dar a luz, me escondo en mi casa cuando mi hermano sepa o mi papá que estoy loca, no me van a llevar a un manicomio, van a tratar de resguardarme en mi castillo y entonces yo ahí daré a luz y a ti te voy a cuidar la espalda, nadie va a saber y también te vas a deshacer de aquí de tu hijo, nadie va a saber de eso. Total que los dos aceptan le dice que sí, que va a zarpar de regreso a Francia, se hace acompañar. Maximiliano pide que para que compruebe que Carlota va a cumplir, ¿a quién que le pone de acompañante? Pues al buen conde Carlos, el que fue su amante estando aquí en México, pide que se vaya con ella para confirmar que va a cumplir su palabra. Y efectivamente en enero de 1867, en enero de 1867 nace el hijo de Carlota. Y pues bueno, efectivamente ella se comporta como una loca. Cuando estaba con el papá se estaba tomando el agua bendita, tiraba las veladoras, hacía cosas que pues sí pensaban, y ella decía que alguien la estaba poseyendo por dentro y entonces la declaran loca, pero obviamente guardan toda esta información porque no era posible que saliera a la luz y con eso la guardan en su casa y ahí es donde ella pues se mantiene oculta. El hermano sí sabe de su embarazo, sabe que no es de Maximiliano, pero pues le dan todo el apoyo. Durante todos esos años, Carlota sigue viendo a Alfred, que se regresa para estar con ella. Se dice que a escondidas se salían de ahí del palacio, se salían y pues iban a darle rienda suelta a su amor y también salían de viaje. Entonces ella siempre hizo una vida normal, fingiéndose estar loca. Y pues bueno, todo lo que pasa Maximiliano en México es que pues desafortunadamente no tiene el apoyo. Nace su hijo, no lo reconoce, todo mundo después sabe que es hijo de Maximiliano y ya después el hijo cuando crece pues reniega y repudia la paternidad, no lo reconoce, él se registra, él se llama Julián Sedano. Murió también fusilado como su padre porque lo acusaron de conspirar contra los alemanes en contra de los franceses en la Primera Guerra Mundial, porque él sí se va a París también, pero nunca reconoce abiertamente la condición de Maximiliano como su padre. Carlota pues muere de manera natural. A Maximiliano sabemos que pues muere fusilado y esa es la historia. El castillo en donde se encuentra, donde quedó Carlota, es el castillo de Bouchotte en Bélgica. Muere en 1927, pero muere siendo una de las mujeres más ricas del mundo.
Su fortuna asciende entonces, estoy hablando de 1927, a 53 millones de francos. ¿Cómo ven? Bueno, cerramos con el fusilamiento de Maximiliano, obviamente por órdenes de Benito Juárez, y pues con esto, sin que se meta nuestro autor en temas de política, nos habla con más detalle, por supuesto, de lo que es los amores ocultos, los amores no dichos, pero que son pasiones que nos mueven por dentro y que marcan mucho nuestro comportamiento ante nuestros diferentes roles. Me pareció interesante. Les vuelvo a poner aquí el libro. Voy a empezar a leer Porfirio Díaz, ya se lo comentaré, pero si no, háganlo ustedes. Es de veras una parte que no conocemos y que es apasionante y que te deja ver esos debilidades que tenemos cuando la pulsión nos gana. Nos vemos pronto. Muchas gracias.